Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de las causas de inaplicabilidad acumuladas, roles 2694 y 2704, en que se impugna el artículo 36 del Decreto Ley 2222 de 1978, conocido como Ley de Navegación. Tiene la palabra la señorita relatora. Gracias, señor presidente. Don Michael McNichols, oficial de Marina en retiro y práctico de naves, y posteriormente la Corte de Apelaciones de Valparaíso en autos de inaplicabilidad roles 2694 y 2704, respectivamente, han solicitado la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 36 y 37 del Decreto Ley número 2222 de 1978 y de los artículos 18, inciso segundo, 26 y 35 del Decreto con fuerza de ley número 292 de 1953, para que surta efectos en el proceso sobre recurso de protección sustanciado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso bajo el rol 1577-2014. Por resolución de fojas 96 y 61 de aquellos autos de inaplicabilidad, la segunda sala de esta magistratura declaró admisible el requerimiento parcialmente solo respecto del artículo 36 del Decreto Ley número 2222 de 1978, que contiene la denominada Ley de Navegación. El texto de dicho precepto es del siguiente tenor. Artículo 36. Los servicios de practicaje y pilotaje dependerán de la dirección. Habrá prácticos oficiales, que son oficiales de esta especialidad de la Armada del escalafón de oficiales de los servicios marítimos y prácticos autorizados, que son aquellos designados por la dirección de entre los capitanes de alta mar o exoficiales de cubierta de la Armada de grado no inferior a capitán de fragata al momento de retiro, que cumplan los demás requisitos que establezca el reglamento. El pilotaje será desempeñado por los prácticos que designe la dirección y el practicaje por los que designe la autoridad marítima. En cuanto a la gestión pendiente, cabe señalar que el recurso de protección aludido, en el que incidirá el pronunciamiento de inaplicabilidad de autos, este fue deducido por la requerente y por don Luis Salazar Muñoz, en contra del jefe del Servicio de Practicaje y Pilotaje de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional, el contraalmirante de la Armada de Chile, señor Guillermo Valenzuela, por su actuación y omisión arbitrarias o ilegales que amenazarían el legítimo ejercicio de los derechos a la igualdad ante la ley, el derecho al trabajo y el derecho de propiedad. En el petitorio solicitan se restablezca el imperio del derecho, declarándose que no cesarán en la ocupación de práctico de naves por el solo hecho de cumplir 65 años de edad. La gestión pendiente se encuentra suspendida por resolución de esta magistratura. Previo a continuar la relación, cabe precisar que de los requerimientos de inaplicabilidad acumulados se desarrollan mayores fundamentaciones en el del requerente señor Mike Nichols, por lo que se procederá a dar cuenta de las mismas. Y en el marco del reseñado recurso de protección pendiente, el conflicto de constitucionalidad planteado a esta magistratura consiste en determinar si es constitucional o no el que, considerando el supuesto amplio vacío regulatorio de la disposición reprochada en materia de derechos fundamentales que habilitan a la potestad reglamentaria para regular aquellos derechos, su aplicación en la gestión pendiente justifique que el reglamento de prácticos determine que un práctico de naves debe cesar en dicha actividad solo por el hecho de cumplir 65 años, cesación a la que en la especie se verían obligados los requerentes al tener dicha edad. A juicio de los requerentes, ello vulneraría los derechos a la igualdad ante la ley, a la libertad de trabajo, de propiedad, de seguridad jurídica, consagrados en los numerales 2, 16, 24 y 26 del artículo 19 constitucional, respectivamente. A efectos de fundar el requerimiento, el actor señor Michael McNichols se refiere a los hechos relacionados con la gestión judicial pendiente para luego presentar las argumentaciones en derecho que sustentan las infracciones constitucionales que denuncie. En cuanto a los hechos, indica el requerente que, junto con don Luis Salazar, ambos oficiales de Marina en retiro, trabajaban como prácticos de naves. Y a efectos de poder realizar dicha actividad, debe cumplirse con lo dispuesto por el Reglamento de Prácticos, contenido en el Decreto Supremo número 398, de 1985. Este, en su artículo 18, letra B, dispone que puede motivarse el cese de funciones de los prácticos en el hecho de que estos cumplan los 65 años de edad. Y atendida dicha prescripción, solicitaron en abril de 2014 al indicado jefe de servicio de practicaje y pilotaje que se pronunciara acerca del efecto que tendría dicha disposición en su actividad cuando cumplieran 65 años. El 12 de mayo se les respondió que la citada norma, comillas, está contemplada dentro de la reglamentación actual, la cual ya se encontraba vigente al inicio de su empeño como práctico.
De esta manera, a su juicio, tal acción, la carta que no hace más que recordar tanto la vigencia de los preceptos impugnados como la del citado artículo 18b, o la omisión, que consiste en el silencio de una respuesta concreta, son arbitrarias o ilegales, más aún, a ni siquiera entregar razones que las justifiquen. Vistas estas circunstancias, ambos les impugnaron mediante un recurso de protección que, como fuera indicado, constituye la gestión judicial pendiente invocada en estos autos. Y la disposición legal reprochada sería decisiva para la resolución de aquella acción tutelar, pues en su virtud se permitió que apareciera en el tráfico jurídico el artículo 18b del Reglamento de Prácticos. En cuanto al derecho, a modo introductorio, expone que las disposiciones, o en este caso la disposición cuestionada, vulnera la Constitución desde el momento que facultó para la dictación del Reglamento de Prácticos sin ajustarse al estándar constitucional hoy vigente. Lo anterior, toda vez que, como se verá, aquellas dan lugar a que se regulen y afecten derechos fundamentales vía reglamento, afectación que, de conformidad a la Constitución política, constituye una materia que está reservada a la ley y que ésta no puede delegar a la potestad reglamentaria de ejecución. Específicamente, el precepto reprochado es un precepto legal habilitante que contraviene la Carta, pues no dice de manera expresa y previa qué derechos fundamentales se van a afectar por reglamento de prácticos, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni cuáles son las razones de bien público superior para ello. En la especie, el artículo 18b, al determinar que el cese de una actividad laboral se produce por cumplir los 65 años de edad, es el que está regulando diversos derechos humanos y no la ley, la que, como puede apreciarse, no cumple con los requisitos de determinación y especificidad necesarios según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Específicamente, en cuanto a las infracciones constitucionales que denuncia, estas son las siguientes. Primero, se vulnera el derecho a la libertad de trabajo asegurado en el numeral 16 del artículo 19 constitucional. Esta vulneración es la que hace más palmaria la inaplicabilidad por inconstitucionalidad esgrimida. Lo anterior, pues los preceptos legales habilitantes, el precepto legal habilitante impugnado no dice que este derecho será afectado por el reglamento, en circunstancias que el artículo 19, número 6, mandata que, en relación con la libertad de trabajo, solo se puede establecer una discriminación de edad mediante ley. No existe de esta manera una ley facultativa expresa dictada en base a la consideración de una justificación que precise por qué la edad supone una falta de capacidad o idoneidad personal que haga razonable ser discriminado por haber llegado a determinada edad. Por todo lo dicho, no resulta lícito constitucionalmente que la ley habilite a discriminar a un práctico por cumplir los indicados 65 años, vía reglamento. 2. Se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley asegurado en el numeral 2 del artículo 19 constitucional. Lo anterior, ya que a los prácticos no se les trata con igualdad ante la ley ni razonablemente en relación con otros grupos o actividades, que sí cuentan con una clara y determinada ley competencial, previo al ejercicio de la potestad reglamentaria. Por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, estas se ajustaron y derogaron sus normas discriminatorias en razón de la orientación sexual de las personas, luego de la dictación de la conocida Ley Zamudio. Entonces, si estas personas no pueden ser discriminadas, ¿por qué sí lo pueden ser los prácticos sin una ley que faculte para ello expresamente? Más aún, se indica que la realidad de los hechos no justifica tal discriminación, toda vez que una persona, al cumplir los 65 años, puede seguir siendo capitán de alta mar en ejercicio y guiar buques más complejos que aquellos en los que los prácticos solo se manejan como asesores. Tercero, se vulnera el derecho de propiedad asegurado en el numeral 24 del artículo 19 constitucional. Lo anterior, pues el impedimento de poder continuar ejerciendo la actividad de práctico de aquella edad se afecta la legítima propiedad sobre dicha función y se produce una privación de ingresos lícitos emanados de esta, que aumentan su patrimonio. Y finalmente, se vulnera el derecho a la seguridad jurídica consagrado en el número 26 del artículo 19 constitucional por la inseguridad en el gozo de los derechos que ya fuera explicitada. Señor presidente, en cuanto a las observaciones al requerimiento, cabe señalar que, a efectos de que éstas se realizaran, se dio traslado al al señor Luis Salazar, que es parte recurrente en el recurso de protección que constituye la gestión pendiente, quien en estadio de admisibilidad hizo suyas las alegaciones y argumentaciones del señor Michael McNichols. También se dio traslado al director general de la Dirección de Territorio Marítimo y Mercante y al jefe del Servicio de Practicaje y Pilotaje que pertenece a dicha dirección. Ellos también evacuaron el traslado en sede de admisibilidad. No obstante, no formularon observaciones de fondo luego de dado el traslado al artículo 86 de la Ley 19.997. Sin perjuicio de ello, cabe señalar a su vez que la Dirección General de Territorio Marítimo y Mercante presentó a Foja 109 un informe en derecho elaborado por el profesor Miguel Ángel Fernández. ¿Es cuánto puedo relatar, señor presidente? Muy bien.
¿Alguna precisión a la relación de parte de los abogados? Muy bien. Entonces, por la parte requirente, en los autos 2694, tiene la palabra el abogado Juan Carlos Manrique por 30 minutos. Muchas gracias, su señoría excelentísima, señor presidente. Atendido lo detallado y completo de la relación de la señorita relatora, ruego desde ya su autorización para circunscribir el debate que nos convoca hoy a lo que esta parte estima son los 3 puntos fundamentales que el curso de la tramitación de los requerimientos acumulados nos convoca hoy. En primer lugar, excelentísimas señorías, la primera cuestión es si nos enfrentamos o no a un genuino conflicto de constitucionalidad, en este caso, que deba ser materia y resolución de su señoría excelentísima, y por tanto, en este caso, plantearnos a la luz de la naturaleza y consecuencias del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, su naturaleza, fundamento, fin y sentido. En primer lugar, si el precepto que esta parte impugna, esto es el artículo 36, como se ha dicho muy bien por el señor presidente, de la conocida Ley de Navegación, es a los efectos del caso concreto en el cual podría incidir, esto es, el recurso de protección que motiva esta acción constitucional, decisorio, si tiene o no un carácter decisorio, dado que es una cuestión central que se ha debatido durante el curso de la misma. La segunda, excelentísimas señorías, es si en verdad este artículo 36 de la Ley de Navegación debe ser analizado o no en esta instancia constitucional para poder resolver el conflicto que esta parte ha creído ver. Y dependiendo de cuál será la respuesta a aquella segunda pregunta, plantearse también en definitiva si, como lo ha dicho con inteligencia nuestro apreciado contradictor, quien hoy día hace uso del estrado, en verdad este no es un problema de discriminación y afectación de derechos fundamentales a virtud de aquello que la Constitución no permite, sino que una cuestión que escapa a la discriminación a virtud de una ley del ámbito de la protección de los derechos laborales y se convierte pura y simplemente en una cuestión de regulación y reglamentación de una cualquiera otra actividad económica. Y por tanto de allí derivar, en el caso concreto, que en definitiva tanto el recurso de protección que motiva la acción de inaplicabilidad como esta misma, andarían muy desencaminados, puesto que la cuestión sería más bien procedimental que sustancial, siempre infraconstitucional, y que debiera ser resuelta a su turno por la jurisdicción ordinaria a través también de una acción especialísima, que sería la del título segundo de la ley 20.609, conocida como ley Zamudio. Me haré cargo, excelentísimas señorías, si se me permite en ese orden, de esas 3 cuestiones fundamentales, sin antes señalar otra. Durante la admisibilidad de estos requerimientos, particularmente se puede ver en las fojas 62 de los autos acumulados, que la admisibilidad fue acordada con un voto en contra de un excelentísimo señor ministro allí referido, quien también, digámoslo, dibuja el contexto de lo que aquí ha de debatirse esta mañana. Particularmente, si se me permite, ruego poder citarlo textual a efecto de no poder, digamos, alterar aquello que se resolvió. Se dice por el señor ministro, excelentísimo señor presidente, don Carlos Carmona, que en este caso en particular, para optar por la inadmisibilidad del requerimiento, la Constitución distinguiría 2 tipos de vicios. En primer lugar, los vicios de la ley y en segundo lugar, los vicios del reglamento. De alguna manera adelantando que en el fondo, por supremacía de realidad, de lo que esta parte estaría haciendo, sería impugnar el reglamento sobre prácticos, Decreto Supremo 398, no así la ley, esto es el artículo 36 de la Ley de Navegación. Citando las normas constitucionales pertinentes. Ese voto dice que en este caso los vicios se reprocharían respecto del reglamento. Y además, la norma en cuestión, el artículo 36, no sería decisiva. Y da 2 razones. Por una parte, porque el acto reprochado en la gestión pendiente no es ni siquiera el reglamento, y por la otra,
porque los reglamentos se sustentan en el 32, número 6 de la Constitución, no así entonces la antinomia con el artículo 19, 16, inciso tercero. Por lo mismo, la inaplicabilidad no eliminaría la base de sustentación del mismo. ¿Por qué? Porque esta parte ha sostenido que si se extrae lógicamente por aplicación, como diremos, de los principios de interpretación constitucional, del tracto lógico, el artículo 36 de la Ley de Navegación, entonces el reglamento sobre prácticos, que es aquel que afecta, a nuestro entender, de forma réproba el derecho constitucional de la libertad al trabajo y particularmente no ser discriminado en razón de la edad, en consecuencia no tendría aplicación este último por efecto de que la primera es efectivamente contraria a la Constitución y debe ser declarada inaplicable. Nuestros apreciados contradictores han dicho que el postulado de esta parte constituiría una suerte de, dicen, inconstitucionalidad de rebote, como si nosotros pretendiéramos declarar, comillas, inconstitucional el reglamento y de esa manera entonces devendría en inconstitucional el precepto que permite dictarlo. Pero la verdad es que nosotros nunca hemos planteado aquello. ¿Qué hemos planteado? Y vamos al punto. Excelentísimas señorías, nosotros hemos planteado que el artículo 36 de la Ley de Navegación es inconstitucional por, en primer lugar, las siguientes razones. Y decimos que pugna con el numeral 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental. ¿Por qué? Porque el número 16, a su vez, del artículo 19 de la Carta, dice expresamente que sólo por ley se puede discriminar positivamente en materia de derecho al trabajo, y particularmente en razón de la nacionalidad o de la edad. El artículo 36 del Decreto Ley 2222 dice que los requisitos para ejercer como práctico de naves los fijará el reglamento que dictará la autoridad marítima. Nuestros apreciados contradictores han dicho que incluso esa norma aquí no tendría ningún sentido porque esa norma en ningún minuto dice que fija los requisitos de la edad. Esto es el artículo 36 de la Ley de Navegación. Pero es a virtud de esa ley que se dicta el reglamento que de manera negativa entonces hace cesar a los prácticos a los 65 años. En consecuencia, ¿cuál es nuestra postura? La postura es la siguiente, es decir, el artículo 36, que data del año 1975, fue dictado al amparo ya no de la Constitución de 1925, de las actas constitucionales que regían en ese interregno y antes de la Constitución de 1980. En consecuencia, el artículo 36 no podía ajustarse al estándar constitucional del actual y vigente artículo 19, número 16, inciso tercero de la Carta Fundamental, porque hasta esa fecha no había sido dictada. Bajo ese punto de vista, lo que nosotros hemos sostenido es que, como este mismo excelentísimo tribunal lo ha señalado en algunas sentencias que hemos citado durante la tramitación, cuando se trata de afectar garantías o derechos fundamentales, ha de ser una ley la que de manera clara, precisa, determinada y con anterioridad a la posible afectación a su vez que de esos derechos puede hacer el administrador por la vía del reglamento, es la que ha de señalar qué derechos o garantías se podrán ver afectadas por esa actividad de la potestad reglamentaria. Pero en este caso, ello no podía ocurrir, ni ocurrió. Entonces, nosotros lo que hemos sostenido es que el artículo 36 del Decreto Ley 2222, en contraposición con la Constitución de 1980, aparece al menos a este efecto tácitamente derogado por vía constitucional, puesto que es la Constitución la que lo ha hecho perder toda eficacia. Y este no es un problema, a nuestro entender, infraconstitucional, y nos hemos asilado para ello, incluso cuando ya la excelentísima Corte Suprema retenía aún para sí el control de constitucionalidad, citando la sentencia del 8 de junio de 1990, publicada en Fallos del Mes 379, página 286, con los comentarios del profesor Gustavo Jaise Burgos, también expresado en el fallo del 31 de agosto de 1986, sección quinta, página 7, y otros previos, que hacen un cambio de eje y una inflexión efectivamente en esta materia, dejando como asunto propio del control de constitucionalidad la cuestión que venimos planteando. Pues bien, nosotros sostenemos entonces que el artículo 36 del Decreto Ley 2222 a la fecha es inconstitucional
puesto que contraría el texto expreso del artículo 19, número 16, inciso tercero de la Carta Fundamental. Es el reglamento, entonces, a virtud de aquella ley que nosotros entendemos efectivamente réproba, que no se conforma con la Constitución, la que permite afectar el derecho a no ser discriminado en materia de libertad de trabajo en razón de la edad. A nuestro entender, ¿por qué esa ha de ser la solución? Y hemos planteado dos vías de solución, de interpretación constitucional. Primero voy por el reproche. Nuestros colegas sostienen que nuestro requerimiento ha de ser desestimado en aquel punto por dos órdenes de razones. El primero, porque el artículo 19, número 16, inciso tercero de la Constitución no haría amparable por la vía del recurso de protección el derecho a no ser discriminado en materia laboral, porque el artículo 20 de la Constitución referiría al artículo 19, 16, incisos primero, segundo, y luego referiría al cuarto. Y eso lo engarzan también con la necesidad de que este reclamo lo encauzáramos, reitero, por vía infraconstitucional a través de la ley 20.609, esto es la ley Zamudio. Y en consecuencia nunca podría prosperar el recurso de protección en razón de lo que venimos diciendo. Sin embargo, nosotros hemos mirado este asunto de manera distinta, por dos sencillas razones. La primera, porque si el asunto fuera procedimental y tuviéramos que recurrir a la ley Zamudio, a lo más lo que podría ocurrir con el recurso de protección es que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Excelentísima Corte Suprema, conociendo de la apelación, nos digan que no ha lugar sin perjuicio de otros derechos. Y en definitiva, el asunto sería simplemente reconducirlo dentro de los plazos legales a una acción especialísima. De tal suerte que allí no está el problema de fondo, allí no radica el problema sustancial. El problema radica más arriba, radica en decir, al señalamiento de nuestros colegas, que lo que toleraría a este efecto la Constitución sería que es posible discriminar sin una ley previa, clara, precisa y determinada el acceso al trabajo, en este caso específico, por dos, a su vez, órdenes de razones. El primero, porque los prácticos no tendrían libertad para contratar y libertad de trabajo amparada, no quedarían sujetos al régimen general de cualquier otro trabajador, sino que serían, B, una actividad económica regulada. Y si es así, una actividad económica regulada donde no es posible libremente entrar y salir, esto es una regulación forzosa, haciendo el símil con la regulación de los síndicos, entonces de lo que gozarían sería de, comillas, libertad de emprendimiento, que está en un numeral posterior del artículo 19 de la Carta Fundamental, que esta parte no habría reprochado, así que en consecuencia allá desplazarían el conflicto. A nuestro entender, esas inteligentes razones son más aparentes, formales que reales. ¿Por qué? En primer lugar, porque a nuestro juicio el problema se soluciona de la siguiente manera. La ley dice expresamente, la Constitución, la ley fundamental, que solo a virtud de una ley se puede discriminar positivamente a razón de la edad. Y esa ley en su tramitación previa debiera tener fundamentos claros, precisos, determinados, objetivos científicos, sociológicos, estadísticos, matemáticos o en general aquellos que digan relación con la actividad a la que los prácticos se refieren para justificar el porqué del límite de edad de los 65 años. No puede ser pura y simplemente potestativa y caprichosa, puesto que en definitiva, y lo digo muy respetuosamente, se trataría simplemente de un acto virreinal. En segundo lugar, tampoco podría quedar ello entregado pura y simplemente de manera impune desde el punto de vista constitucional al reglamento, puesto que en este caso específico, si se sostuviera que el reglamento de prácticos 398 del Decreto Supremo, que es el que establece el límite de edad en la letra B del artículo 18, es lo que se impugnaría, entonces ese quedaría firme porque fue dictado a virtud de la Constitución, en el 32 número 6 de la Carta Fundamental. En consecuencia, entonces allí radicaría su fundamento, y de eliminar a su vez el artículo 36 de la Ley de Navegación, este seguiría en pie. Sería lo mismo que decir que en definitiva el administrador puede dictar un reglamento contra la Constitución y una vez que la Contraloría hubiere tomado razón, como ocurrió aquí aproximadamente en el año 1985, entonces
Desde ese punto de vista quedaría saneada cualquier otra inconstitucionalidad material o cualquier otra confrontación del reglamento en virtud de aquella ley contra la Carta Fundamental. Y eso sería como permitir entonces que el reglamento derogue la Constitución. A nuestro entender, modestamente, eso es inaceptable. ¿Por qué? Creemos que es inaceptable porque si se argumenta, como lo hacen nuestros colegas nuevamente, de manera inteligente, que en 1985 la Contraloría tomó razón del Decreto Supremo 398, Reglamento sobre Prácticos, y nada dijo al respecto, y tampoco nada dijo con posterioridad, por ejemplo, a propósito del reclamo de otro práctico, don Helmut Hinrichsen, cuando señala particularmente la Contraloría en su dictamen 1353 del 27 de enero del 14, a propósito de ese reclamo de ese práctico, que, como es posible advertir, la norma citada, esto es el mismo artículo 36, regula expresamente la edad de cese de quienes cumplan la labor de prácticos, sin advertirse irregularidades en ese aspecto. Eso es todo única y exclusivamente lo que dice la Contraloría, pero no señala qué tipo de irregularidades controló, cuáles serían aquellas, ni tampoco se puso en momento alguno, si se examina ese dictamen, en la posibilidad de esa supuesta ultraactividad del artículo 36 del Decreto Ley 2222 contra la Constitución, que nosotros estimamos no existe. Esa norma ha quedado confrontada con la Constitución vigente y por tanto no puede fundar reglamento alguno. ¿Y por qué hemos dicho que esto ha de ser resuelto al nivel de los principios? Porque además, si así no fuera, y entonces se permitiera decir que ese reglamento, a efecto del artículo 36 de la ley 2222, es tolerable, puesto que gozaría de esta presunción de legalidad y juridicidad, y a su vez tendría eficacia precisamente por lo que se argumenta por nuestros contrarios, pasa a la siguiente cuestión inmediata. Uno tendría entonces que concluir que si ese reglamento en verdad se tratara, como es, de un acto administrativo, y en consecuencia la posibilidad de impugnar su constitucionalidad tampoco le competiría a los recurrentes, puesto que no son honorables diputados ni senadores en el quórum que se requeriría para, a su vez, de alguna manera controlar el ejercicio de la potestad colegisladora de su excelencia el presidente de la República. Nos enfrentamos a un caso muy concreto nuevamente de supremacía de la realidad. Porque a 1985 no estaba el Congreso Nacional funcionando, que le hubiera permitido entonces a los señores diputados y senadores requerir la anticonstitucionalidad de ese reglamento. Y cierro este punto. ¿Por qué argumentamos en base a los principios? Planteamos durante la tramitación que se trata de una antinomia efectivamente verdadera de carácter constitucional, seria, que debe ser resuelta. Y planteamos dos visiones, la visión de Atienza, la visión de Alexi. O resolvemos por subsunción en base a los principios, esto es, adecuación, como lo plantea en el caso específico de la no discriminación en razón de la edad, el autor nacional Ugarte, en el texto El derecho a la no discriminación en el trabajo, de Legal Publishing, Thomson Reuters, Santiago 2013, páginas 37 y 38, haciendo aplicación del principio de proporcionalidad de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta precisa materia, entonces tendríamos que concluir lo siguiente. Uno, que a la luz de la subsunción normativa formal del artículo 36 del Decreto de Ley 2222 dentro de las bases constitucionales, este quedaría completamente rechazado y por tanto contrariaría la Constitución, porque esa ley, el artículo 36, a su vez no dice de manera clara, precisa, concreta y determinada y por qué razones superiores o de orden público se puede afectar la libertad de trabajo y discriminar por edad, particularmente a los prácticos de naves. En segundo lugar, por ponderación, a propósito de una raíz propia de una hermenéutica constitucional moderna. ¿Por qué? Porque razonar de esa manera permitiría entonces introducir restricciones intolerables al goce esencial de derechos fundamentales. Nosotros citamos a ese efecto un trabajo de Tolonen, Reglas, Principios y Fines, la interrelación entre derecho, moral y política, la normatividad en el derecho, de Madrid 77, página 71. Y más aún trajimos a colación la frase
particular, no solo por citarla, sino que por resolver a nuestro entender y aportar al debate, en la lógica de Robert Alexi. Alexi, al nivel de la interpretación constitucional, de la aplicación de los principios y particularmente el de proporcionalidad en este caso, explica el efecto de la ley de ponderación. Nosotros creemos que es precisamente la ley de ponderación la que debe aplicarse en este caso cuando ha de tasarse la posible anticonstitucionalidad del artículo 36 con la Carta vigente y por qué no puede quedar asilado a su vez el reglamento en las normas que se citan respecto de la potestad reglamentaria de la propia Constitución. Porque, en definitiva, ponderándolo así, un reglamento anticonstitucional, reitero, pasaría por sobre la Constitución y eso sería intolerable. ¿Qué dice Robert Alexi? Cuanto mayor es el grado de afectación de uno de los derechos en juego, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. Entonces, ¿cuáles son los derechos en juego para que el colegislador, si así pudiéramos denominarlo, ¿no verdad? Porque esto es por un defecto de la ley, no por un defecto del administrador que llegamos a esta situación. ¿Cómo es entonces y cuáles son esos otros bienes de mayor relevancia o importancia que la autoridad marítima tuvo, el legislador en primer lugar, al permitirle a la autoridad marítima dictar un reglamento para fijar el límite de edad, y a la autoridad marítima, a su vez, para fijar el límite de edad? Nuestros apreciados contradictores han dado 3 razones. La primera, que los prácticos son una labor de asesoría extremadamente técnica, habilidades especiales para conocimientos especiales. Y la edad, de alguna manera, disminuiría sus capacidades. Entonces, afectaría la seguridad en el mar, la conducción de las naves, no podrían subir escalas que se conocen de gato, no podrían interpretar debidamente los radares, no podrían interpretar las cartas. Y eso aseguraría, en definitiva, que después de los 65 años, entonces el tráfico marítimo fuera más seguro. Hubiera menos accidentes en el mar, hubiera menos contaminación, hubiera pilotos, hubiera capitanes más atentos y no tan añosos. Y por otro lado, dicen, permitiría aquello, comillas, un mayor, digámoslo en términos gráficos, comillas, perdonan la expresión, tiraje a la chimenea, para que todos aquellos otros oficiales que tienen la posibilidad de llegar al practicaje entonces pudieran hacerlo. Una cosa y otra no son bienes de mayor relevancia que la no discriminación y en tanto la ponderación se resuelve negativamente en contra, en términos de Alexi. Primero porque nuevamente la cruel realidad y la supremacía de la realidad nos muestra durante el último año 2 infaustos hechos. El Amadeus encallado en un canal austral, asesorado por un práctico menor de 65 años. Un vertimiento serio en Quintero, con un práctico menor de 65 años. Y como señala el requerimiento, un capitán de alta mar de más de 85 años, todavía conduciendo, comillas, el mando, gobierno y dirección como the master and the god, como señala el derecho marítimo, en sus fundamentos, un buque de última generación, incluso premiado por el señor ministro de Transportes, con una foto en el elegante Club Naval de Valparaíso, precisamente por tener las aptitudes y habilidades que le permiten ser un ejemplo hasta el día de hoy. ¿Cómo entonces la propia ley de navegación permite que un capitán de alta mar de más de 65 años pueda guiar buques mucho más complejos que un práctico no pueda asesorar hasta los 65 años si por regla el que puede lo más puede lo menos? Pues bien, simple aplicación de la lógica alexiana y de los más que la lógica de Alexi, evidentemente los excelentísimos fallos de este excelentísimo Tribunal Constitucional en aquella misma materia. Termino, excelentísimas señorías, para decir por qué estimamos además que esta cuestión, en la cual no existe un precedente más reciente, que es una genuina cuestión de carácter constitucional, nos convoca además legítimamente. En segundo lugar, haciéndome cargo, prometí aquello, no quiero defraudar mi propia promesa, que el proceso en el cual incide esta cuestión supone que el precepto sea decisorio. Y lo es. Y tan decisorio es que nuestros propios apreciados contradictores lo reconocen de una manera magnífica. En las fojas 53 del requerimiento agrupado, la autoridad marítima, al solicitar la inadmisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad,
en su letra B, dice expresamente que, y recuerda a la Real Academia Española de la Lengua, para decir que en su segunda acepción aplicar significa emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento, medida o principio a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento de alguien o algo. Y exige algo más, que para que el precepto en cuestión sea, en definitiva, decisivo, debe tener un contenido dispositivo, dicen nuestros colegas, contenido dispositivo referido a la situación de hecho que se controvierte. Además, la aplicabilidad a la gestión judicial pendiente, la procedencia del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, supone que el precepto legal impugnado influya decisivamente. Nuestros colegas dicen que no incidiría decisivamente. Pero, nuevamente la lógica, principio de no contradicción, nemo potes contra factum proprium venire per contra factum proprium non valen argumenta. Anteriormente, en el mismo requerimiento, fojas anteriores, nuestros apreciados colegas citan la sentencia de la Ilustrísima Corte de Valparaíso en el caso del práctico don Víctor Ledin, rol 7099 del 2013. ¿Y qué dice lo decisorio de la Corte? Pues bien, cita el artículo 18b del reglamento, pero antes el artículo 36 de la ley del decreto ley 2222, ley de navegación, que permite efectivamente su aplicación. Entonces es decisorio, evidentemente que lo es, para la misma Ilustrísima Corte que ya ha resuelto un recurso de protección valiéndose en la misma norma y habiéndola aplicado en otro caso. Entonces es claramente decisorio, decisivo, influyente, tiene un carácter dispositivo, tiene un contenido dispositivo, como lo exigen nuestros colegas. Último punto y termino. La actividad económica a la cual estarían sujetos los prácticos, que los dejaría fuera del artículo 19.16, inciso tercero de la Constitución, no susceptibles de amparo por la vía del recurso de protección, y en consecuencia teniendo cierta relación con la cuestión que se debate ante su señoría excelentísima, desde el punto de vista entonces que no gozarían de esta libertad de trabajo los señores prácticos, sino que girarían en un ámbito extremadamente regulado, donde, en propias palabras de nuestros apreciados colegas, no está permitido del todo entrar, ni tampoco está permitido salir. Donde no se permite entrar aunque uno quiera y no se puede salir cuando uno quiera, hay otras instituciones no tan santas que tienen más o menos esas mismas regulaciones. Pero ¿qué controvierte a nuestros colegas sobre ese punto? Los controvierte el decir de que, mire, el inciso tercero es el que establece que por ley solamente se puede discriminar en razón de la edad o cualquier otro requisito como la nacionalidad. Y eso en materia exclusivamente de libertad de acceso, de derecho al trabajo o de realizar actividades laborales. Y como este es un ámbito especialmente regulado, como los síndicos, entonces eso no se podría. Pero nuevamente, en quinta oportunidad, los porfiados hechos y la aplicación infraconstitucional de estos principios constitucionales que vengo modestamente desarrollando, no le dan la razón a mis apreciados colegas. El ordinario número 2228-40, que de manera humilde dejará efecto vivendi, es un dictamen del Departamento Jurídico de la Dirección Nacional del Trabajo, a propósito del principio de no discriminación. Y relata precisamente la situación de otro ámbito especialmente regulado, el de los guardias privados, donde tampoco se puede entrar libremente, ni se puede salir cuando se quiera. Está sujeto a licitaciones, a normas, a decretos. ¿Qué dice la doctrina de este ordinario reciente? Citando instrucciones del jefe del Departamento Jurídico, el jefe del Gabinete de la Directora del Trabajo, oficios de don Manuel José Guzmán Izquierdo, jefe de informaciones del Senado y toda la tramitación. La doctrina dice: nuestro ordenamiento jurídico, en todo lo relativo a la regulación del trabajo, excluye cualquier discriminación o preferencia basada en la nacionalidad del trabajador. Recordemos que el 19.16, inciso tercero, se refiere a la nacionalidad o la edad. Se puede discriminar positivamente, pero solo en virtud de una ley. Salvo que así lo contemple expresamente la ley para casos determinados. Cuestión que no ocurría en el caso de los vigilantes. Cuestión que no ocurre en el caso de los prácticos. Entre estos casos, dice, se encuentran los contemplados en los decretos supremos 93 del 85,
situación similar a la que ocurre con el Decreto Supremo 398, del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio del Interior y Defensa Nacional, ambos reglamentarios del Decreto Ley 36607, lo mismo que ocurre aquí, que establece normas sobre funcionamiento de vigilantes privados, lo que exige la nacionalidad chilena para quienes se vayan a desempeñar como vigilantes privados, nocheros, porteros, rondines u otras labores de similar carácter. Pues bien, si allí es entonces la ley que antecede al reglamento la que dice expresamente que se puede discriminar por y a virtud de la Constitución en razón de nacionalidad para desempeñarse en una actividad regulada, respecto de la cual los empresarios que emplean a estas personas no son precisamente los guardias y son los actores directos de esa actividad regulada, entonces hay igual situación, igual solución, y en consecuencia el último argumento de mis colegas queda también completamente desmentido y completamente desacreditado. La única conclusión lógica, excelentísimas señorías, es que, como lo ha hecho el señor comandante en jefe del Ejército, como lo viene haciendo el señor comandante en jefe de la Armada, como ha quedado durante constancia la tramitación de este requerimiento y se le ha informado incluso a los requirentes, por ejemplo el exministro de Defensa, don Andrés Alamán, que se han ordenado hacer todas las adecuaciones y derogar aquellos reglamentos que generen estas turbaciones a los derechos esenciales. Pues bien, si se ha ido avanzando en ellos, ¿por qué no poner coto entonces también a esta misma situación de los prácticos? ¿Qué pedimos entonces? Que se aplique efectivamente la Constitución, que en este caso se declare que el artículo 36 del Decreto de Ley 2222 contraría la Carta Fundamental y que efectivamente al tratarse de una ley que no se ajusta al estándar constitucional, no es tampoco la potestad reglamentaria conforme a la Constitución la que permitiría supervivir a su vez un reglamento formalmente ajustado a una quizás inadvertencia del órgano administrativo contralor para dejar superviviente un patente agravio contra la Carta Fundamental. Y esa declaración es competencia natural de sus señorías excelentísimas. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional, alega el abogado Miguel Ángel Fernández por 20 minutos. Gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, alego por la Dirección General del Territorio Marítimo. Hemos leído en el recurso de protección, en el requerimiento, y hemos escuchado en los alegatos del distinguido colega que la materia que está regulada en el artículo 18 del reglamento debería estar contemplada en la ley y que la ley sería inaplicable porque no contempla una disposición relativa a los límites de edad como lo exige la Constitución. Es decir, no hay ley. La pregunta es entonces, ¿qué es lo que se tiene que inaplicar? Si no existe ley en la materia. Más aún ha sostenido que en particular el artículo 36 se encuentra derogado. ¿Cómo inaplicar un precepto legal que estaría derogado? Excelentísimo Tribunal, a nosotros nos parece que el artículo 18, letra B del reglamento, en cuanto establece la edad como causal de cesación en la función de practicaje, sí tiene fundamento legislativo, no en el artículo 36, que se refiere naturalmente a una materia distinta. Y por eso que tampoco es pertinente solicitar su inaplicabilidad en estos autos. De ahí que el recurso de protección esté fundado en la hipótesis de antijuridicidad de arbitrariedad, por cesar al práctico a los 65 años. No se ha podido fundar en la hipótesis de legalidad, porque de acuerdo a los recurrentes y requirentes, no existe ley en la materia. No hay nada entonces que inaplicar. El artículo 36, excelentísimo Tribunal, no se refiere, no es el que regula el cese de las funciones de los prácticos. Este precepto legal, que estimamos vigente, no derogado, porque como se ha indicado también por el distinguido contradictor, los tribunales superiores lo aplican, lo cual demuestra su cabal vigencia. El artículo 36 no dice relación con el cese de las funciones de práctico y por lo tanto no es la base legal de la dictación del artículo 18, entre cuyas causales de cese de funciones se encuentra, entre otras, el límite de edad. ¿Qué es lo que dice el artículo 36? No lo voy a repetir porque lo leyó el colega requirente. Dice tres cosas básicamente. Una, que los prácticos dependen de la Dirección General del Territorio Marina y Mercante.
que habrá prácticos oficiales que forman parte de la planta de la Armada y prácticos designados por el director, con algunos requisitos: capitán de fragata, capitán de alta mar o ex capitán de cubierta de la Armada, de grado no inferior a capitán de fragata. Y agrega que los prácticos deberán cumplir los demás requisitos que establezca el reglamento. Y uno podrá discutir efectivamente si esos demás requisitos deberían estar en la ley o deberían estar en un reglamento, pero no es materia del recurso de protección ni del requerimiento de inaplicabilidad referirse a los requisitos para ser designado práctico. Precisamente lo que estamos discutiendo es en el término de la función, no en el comienzo de la función. Y el artículo 12 del DS 398 regula con bastante detalle los requisitos que hay que cumplir para poder ser designado práctico, en cumplimiento de la disposición del artículo 36 de la Ley de Navegación. No lo voy a leer, es muy extenso, distingue para ejercer las funciones de practicaje, de las funciones de pilotaje, hace algunas subclasificaciones, 10, 12, 15 requisitos en total, distribuyéndolo en las distintas hipótesis. Como digo, uno podrá discutir si los requisitos para ser práctico o piloto debieran estar en la ley o no, o si los requisitos que establece el reglamento son razonables o no son razonables. No es materia ni de la gestión pendiente de fondo ni del requerimiento planteado ante su señoría excelentísima. La cuestión planteada a su señoría excelentísima tiene que ver con una causal de cese de funciones. Distinto habría sido si hubiéramos estado antes del reglamento de 1985, porque el reglamento anterior, el de 1955, sí contemplaba como requisito para ser designado, para ser nombrado práctico autorizado, tener menos de 60 años de edad. El Decreto Supremo 1936 de 1955, artículo 10, inciso 3. Esa causal para ser designado práctico desapareció del artículo 12 del nuevo reglamento de practicaje y pilotaje. Por eso hemos dicho que el precepto legal invocado no dice relación con la cuestión de fondo planteada, ni en esta sede ni tampoco ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. No es la norma legal vinculada al asunto relativo a si constituye o no constituye un acto discriminatorio que se le pueda aplicar, porque recordemos que el recurso de protección está planteado frente a una amenaza, que si se le puede o no se le puede aplicar al recurrente la causal de 65 años para cesar en sus funciones. Hemos dicho además que tampoco es pertinente examinar el artículo 36 en su constitucionalidad, porque el recurso de protección se funda en la violación de una disposición constitucional del artículo 19 que no es susceptible de ser amparada mediante recurso de protección. Y no lo es exactamente por la lógica de razonamiento que plantea el requirente. Es la ley la que va a establecer, de acuerdo a la Constitución, límites de edad o la nacionalidad chilena como requisitos o condiciones para acceder a un trabajo. Por lo tanto, el constituyente, en la estructura lógica de la Constitución, como lo hizo en otras disposiciones, asumió que dado que iba a ser el legislador el que podía incurrir efectivamente en hipótesis de inconstitucionalidad, por ejemplo por discriminación o por otras al establecer la nacionalidad o límites de edad, naturalmente no era susceptible de recurso de protección esa ley, sino que era susceptible del procedimiento del requerimiento de inaplicabilidad ante la Corte Suprema en su momento, hoy día ante sus señorías excelentísimas. Por la misma razón, por ejemplo, no admite el recurso de protección respecto de las normas del régimen tributario, porque el constituyente asume, a lo mejor lo asume incorrectamente, pero así lo asume el constituyente, que es el legislador el que va a regular los tributos. Por lo tanto, no admite el recurso de protección, como lo ha hecho por lo demás de manera absolutamente reiterada la excelentísima Corte Suprema en sede de protección. Por eso, que no es susceptible de ampararse vía protección la norma sobre límite de edad establecida por la ley. Luego el recurso de protección, la verdad que no va a poder prosperar, lo cual torna menos decisivo aún el artículo 36 y la verdad que torna completamente no decisivo cualquier disposición de la ley de navegación, desde el punto de vista del caso concreto en que ésta se ha planteado. En tercer lugar, excelentísimo tribunal, hemos dicho que tampoco puede vincularse y tratar de requerirse la inaplicabilidad y obtener el recurso de protección, en su caso, por la supuesta vulneración de la norma reglamentaria realmente, o eventualmente una norma legal, respecto al artículo 19, número 16 de la Constitución. Porque la labor de practicaje y pilotaje no es una labor que quede cubierta bajo la estructura de ese derecho fundamental, sino que constituye una actividad económica. Hemos citado
Mi colega que me antecedió en el uso de la palabra también lo ha recordado, no voy a abundar, su señoría excelentísima conoce su jurisprudencia sobre el caso del síndico que hemos usado como símil y que precisamente a nuestro juicio calza exactamente con la situación de el práctico y el piloto. Parafraseando, hemos dicho lo que ha señalado su señoría excelentísima en el rol 1413, considerando 22 y 24, estamos precisamente frente a una actividad en que el interesado debe postular, cumpliendo el largo listado de requisitos del artículo 12 más los del artículo 36 para ingresar a la actividad. Tiene que la ley y el reglamento o la normativa vigente regulan esta incorporación. Esta incorporación se desarrolla o se materializa a través de una resolución que contiene la designación a lo largo de todo el ejercicio de la actividad de practicaje, el tiempo que ésta dure, está sujeto al control de la Dirección del Territorio Marítimo y hasta su remuneración se encuentra arreglada. Más aún, excelentísimo tribunal, de acuerdo al artículo 15 del reglamento, se establece el número de prácticos y de pilotos que deberá contemplar nuestra Armada. A través de una fórmula, de un polinomio, de una regla, fija el número de prácticos y de pilotos. Y esto no es menor, excelentísimo tribunal, desde el punto de vista de los efectos, no solo de la declaración de inaplicabilidad, sino también de los efectos de la sentencia que en su momento dicten nuestros tribunales superiores en la sede del recurso de protección. Porque el número de prácticos y de pilotos es un número cerrado, en definitiva, conforme al artículo 15 del reglamento. Y efectivamente, si no existen causales de cesación en las funciones, lo que se provocaría de esta manera es verdaderamente una adquisición de esta actividad o de este certificado para desarrollar la actividad de practicaje y pilotaje, generándose verdaderamente un bien jurídico protegido por el derecho de propiedad. Cosa que nuestro ordenamiento jurídico no ha querido, no existe derecho de propiedad sobre el cargo de práctico o de piloto de nave, precisamente para que las personas que dejen de cumplir con las condiciones o con los requisitos que establece el reglamento en esta materia vayan cesando en sus funciones y se vayan incorporando nuevas personas. Por eso que la Asociación de Pilotos y de Prácticos se ha manifestado contraria al recurso de protección o al planteamiento del recurrente de protección o hoy día del requirente de inaplicabilidad. Este excelentísimo tribunal ha tenido oportunidad en el rol 1399 y 1499 acumulados de referirse tangencialmente, no era la materia, a la naturaleza precisamente de los prácticos y del pilotaje. Y ha definido, ¿no es cierto?, que no constituyen trabajadores dependientes. Lo ha hecho sobre la base incluso de advertir que la ley no habla de sueldo ni de salario, sino de emolumentos, ¿no?, para distinguirlo precisamente de tal manera que no existe respecto de estas personas un vínculo de dependencia o subordinación. Y por eso que no es aplicable en la especie aquel dictamen de la Dirección del Trabajo sobre guardias privados. Los guardias privados sí son trabajadores dependientes de un empleador definido conforme a las reglas y a las normas del Código del Trabajo y de la Ley de Seguridad Privada que la complementan. Los prácticos y los pilotos no son trabajadores dependientes de la Armada de Chile. De hecho, la remuneración que se le paga o el emolumento, como dice su señoría excelentísima, en el rol 1399, no proviene del presupuesto de la Armada ni del presupuesto nacional. La paga la naviera que usa por disposición de nuestra legislación, los servicios del práctico o del piloto. De tal manera que no es un trabajador dependiente, como muy bien lo ha señalado ya su señoría excelentísima. Por eso que tampoco es invocable el artículo 19, número 16. Nos parece que estas razones debieran por sí solas llevar al rechazo del requerimiento de inaplicabilidad en razón de que no es una norma decisiva, no es siquiera aplicable en la materia. No se admite el recurso de protección por la vulneración de la ley en la fijación de límites de edad, ni tampoco porque los prácticos no son personas dependientes que estén amparadas por vía de ese derecho fundamental, sino por otras vías, naturalmente. Sin perjuicio de ello, excelentísimo tribunal, y yendo al fondo del asunto para evitar cualquier otra duda sobre esta materia, el fundamento normativo legislativo del Decreto Supremo 398
particularmente en lo que se refiere a las causales de cesación de los prácticos en el desempeño de sus funciones una vez que han sido designados, se encuentra en distintas disposiciones, no solo de la Ley de Navegación, sino también del DFL 292. Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de 1953 y la Ley de Navegación de 1978. Solo para ejemplificar en esta materia, citamos en el informe, y lo reitero ahora, aquellas disposiciones, tanto de la Ley de Navegación como el DFL 292, que sirven de sustento al Presidente de la República para que a través del Decreto Supremo 398 haya precisado las causales de cese de las funciones de los prácticos. Desde luego el artículo 5 del Decreto Ley 2292, que confiere a la Dirección General del Territorio Marítimo la atribución de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de la ley, de los convenios, de las normas legales y reglamentarias, para preservar la seguridad, la ecología, el medio ambiente y los cuidados o las reglas de navegación en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional. El artículo 29 del Decreto Ley 2222, que la autoriza y le impone el deber, más que autorizarla, le impone el deber de controlar la navegación marítima, fluvial, lacustre, etcétera, conforme a la normativa nacional. El artículo 35, inciso primero, que es el que establece la exigencia a las naves extranjeras de usar los servicios de practicaje y pilotaje cuando corresponda. El artículo tercero del DFL 292, que confiere a la dirección el deber, la obligación de velar por la seguridad de la navegación y por la protección de la vida humana en el mar, y por el cumplimiento de las medidas de seguridad en las naves y de las faenas marítimas, fluviales y lacustres. En fin, el artículo 4 del DFL 292, que le encarga todas las demás funciones que le confieran las leyes o los reglamentos de la República. Estas disposiciones legales que entregan a la Dirección General del Territorio Marítimo la obligación o un conjunto de obligaciones tendientes a velar por la seguridad de las personas y de las naves, por el control o el resguardo del medio ambiente y de la seguridad marítima, son precisamente las que sirven de fundamento a la dictación de no solo el Decreto Supremo 398, sino que de una serie de disposiciones reglamentarias que regulan el tráfico en marítimo, fluvial, lacustre, etcétera, en nuestro país, además de las disposiciones sobre tratados internacionales o convenios o convenciones internacionales que regulan esa navegación. No se trata aquí, como lo hace el artículo 36, por ejemplo, que es una alternativa legislativa, no se trata aquí de requerir un llamamiento específico, explícito, de parte del legislador para que la potestad reglamentaria venga a complementar las disposiciones legales que sean necesarias para la adecuada ejecución y aplicación de la ley. Esto puede ocurrir, como lo hace el artículo 36 a propósito de los requisitos, en que convoca específicamente a la potestad reglamentaria. La atribución para la dictación de la potestad reglamentaria, el ejercicio de la potestad reglamentaria como atribución especial del Presidente de la República en el artículo 32, número 6, no requiere, naturalmente, que el legislador la convoque. El Presidente de la República puede dictar decretos, instrucciones y reglamentos, respetando la Constitución y las leyes, naturalmente, cada vez que lo crea conveniente. Esta es la expresión que usa la Constitución. Precisamente porque su función, desde el punto de vista del desempeño de la labor administrativa, artículo 24, y aún más, eventualmente incluso vinculada al gobierno del Estado, artículo 24 de la Constitución, tienen por objeto dar ejecución a la Constitución y a las leyes. Aun cuando el legislador, por inadvertencia, porque lo estimó innecesario, porque no le pareció útil, porque no pudo prever las hipótesis de lo que podría ocurrir o lo que sería necesario, no estableció específicamente un llamado a la potestad reglamentaria para que regulara tal o cual disposición. Es evidente que si la Dirección General del Territorio Marítimo, como autoridad encargada dentro de Chile y representante de Chile ante los organismos internacionales en esta materia, como entidad oficial del Estado, tiene el deber de velar por la seguridad de las personas y de las naves en el mar, por el respeto del medio ambiente, por las actividades que allí se desarrollan, por el sistema de practicaje y pilotaje que es obligatorio de ser utilizado en ciertas condiciones por las naves que surcan o que cruzan nuestras o que ingresan a nuestras aguas. Es evidente entonces que el Presidente de la República estimó conveniente establecer un límite o establecer reglas precisas justamente para que no se incurriera en discriminación, a la sola voluntad, al solo arbitrio del Director General del Territorio Marítimo o de otra autoridad, para establecer cuándo correspondía o cuándo resultaba conveniente que cesaran los prácticos en el desempeño de sus funciones. Y entonces dijo,
cuando haya incapacidad física, cuando haya deficiencia profesional, cuando haya falta a la ética profesional, cuando haya ausencia injustificada del servicio, cuando se cumplan 65 años de edad. Parecen disposiciones razonables que las personas que tienen incapacidad o que sufren o sobreviene una incapacidad física o incumplimiento de sus deberes o que llegan a cierta edad no puedan desempeñar o continuar desempeñando las funciones de practicaje o pilotaje. Y el presidente de la República ha creído conveniente, conforme al artículo 32, número 6, dictar la disposición reglamentaria que establece precisamente las reglas para que no exista duda y que son conocidas por todos los prácticos y pilotos y que han sido aplicadas desde el año 1955 o desde 1985 en el caso del decreto supremo vigente y que han sido validadas por la Contraloría General de la República, no solo al tomar razón del decreto supremo, sino que también cuando se le ha consultado. Recordaba mi distinguido contradictor el dictamen 1353, de 27 de enero de 2014, menos de un año atrás, de la Contraloría General de la República a propósito de la consulta a don Hugo Hinrichsen. Y él decía, no es muy claro por qué la Contraloría dice que no se advierten irregularidades al respecto. Esta parte estima que es muy claro. La consulta precisamente versa sobre el límite de edad de los 65 años. Y la Contraloría, señalando que el decreto supremo regula expresamente, cito textualmente, señor presidente, regula expresamente la edad de cese de quienes cumplen la labor de práctico, añade, sin advertirse irregularidades al respecto. Y lo mismo han planteado los tribunales superiores cuando han rechazado recursos de protección deducidos en esta materia, como aquel interpuesto también lo recordaba mi distinguido contradictor por don Víctor Ledin, el 23 de enero de 2014, resuelto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, confirmado por la excelentísima Corte Suprema en marzo de este año. El acto que se reprocha no tiene carácter ilegal, pues se funda la normativa reglamentaria que regula la actividad que ejercía el recurrente. No es arbitrario, porque no es producto del capricho, sino el advenimiento de una causal que autoriza el cese definitivo. ¿Y por qué no es producto del capricho establecer un límite de edad para el cese de las funciones de los prácticos y de los pilotos? Me parece que huelga un poco la explicación, excelentísimo tribunal, pero es evidente que para el desempeño de esas funciones que requieren una cierta, y más que una cierta, diría yo, condición física, mental, para enfrentar no solo físicamente el acceder, el subir las escaleras, en fin, sino también las circunstancias, muchas veces probablemente sorpresivas, a las que se enfrentan los pilotos y prácticos, parece razonable que el reglamento estableciera un límite de edad. Pero claro, esta es, y excúsenme, el alegato para la Corte de Apelaciones, porque aquí no se puede examinar la inaplicabilidad de la norma reglamentaria, sino que la inaplicabilidad de los preceptos legales. Y ocurre que el precepto legal cuya inaplicabilidad se pide no tiene vinculación con el caso porque no se refiere al cese de las funciones de practicaje y pilotaje. El fundamento de la norma de cese del artículo 18 está en las disposiciones que confieren a la Dirección General del Territorio Marítimo los deberes que he reseñado. Tan claro, y con esto concluyo, señor presidente, es que no existe arbitrariedad, no existe violación, no hay discriminación en una disposición de esta naturaleza, y vuelvo naturalmente a referirme al reglamento, no podría sino hacerlo así para este efecto, y voy a dejar a disposición de su señoría excelentísima un documento que ha sido preparado por razones informativas, académicas, sobre la actividad de pilotaje, solo referido, y por eso que nos interesa, a hechos que son vinculados a la siniestralidad de los pilotajes, que como sabemos en el caso de nuestro país el servicio de practicaje y pilotaje funciona extraordinariamente bien, está muy bien fiscalizado y desarrollado por la Dirección General del Territorio Marítimo y por quienes naturalmente desempeñan la labor, ¿no? Este informe señala la accidentalidad en pilotaje en navegación en canales, que es la naturaleza del requirente, ¿no? Piloto de canales, en el comienzo de este siglo, ¿no? Entre 2001 y 2013. Se realizaron 22.551 pilotajes en canales, más de 22.500 pilotajes. ¿Cuántos terminaron en siniestros graves o muy graves? 16. 16. Es muy baja, afortunadamente, la siniestralidad en materia de pilotaje, el 0,07% de lo realizado. Cuando uno va a la distribución, entre otros criterios, pero lo que nos interesa, la distribución etaria de estos 16 accidentes, se da cuenta que 7 de ellos fueron cometidos o ocurrieron
con pilotos de entre 45 a 54 años, y 9, levemente superior, entre 55 a 64 años, el 57%. Si uno hace un corte en este último, se da cuenta que entre 55 y 59 años, 3 accidentes de los 16 en total. Y entre 60 y 64 años, 6 accidentes. Esta es la información estadística. Como digo, las cifras afortunadamente son exiguas, digamos, para el número total, pero es evidente. ¿Por qué es evidente? Creo que no requiere mayor demostración. Y la que requiere será proporcionada en la gestión de fondo ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones. No requiere mayor demostración que evidentemente al aumentar la edad de todos nosotros probablemente estaríamos en inferiores condiciones o menores condiciones de prestar el servicio de pilotaje. Por estas razones, excelentísimo tribunal, solicito se rechacen los requerimientos deducidos en auto. Voy a dejar a disposición de su señoría excelentísima minuta de alegato. Muy bien, muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, ¿alguna pregunta a los abogados? ¿No? Muy bien, concluida entonces la audiencia.